Señor les bendiga en esta mañana y vamos a abrir la palabra de Dios. Allí en el libro de Job, el verso que vamos a leer es el verso 10, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de escudriñar su palabra. Rogamos pues que nos use solamente como instrumentos que debemos de ser, para que la honra y la gloria sea por usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces ahí en Job capítulo 2, verso 10, vamos a leer solamente la parte de abajo que dice: ¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? Es la parte de abajo del verso. Así es de que es interesante. El título de este sermón o este mensaje es las pruebas y aflicciones. Las pruebas y aflicciones. Al atravesar situaciones muy fuertes de pruebas máxime, inspiradas y gravosas, suele escucharse una exclamación, ¿verdad? Y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué? Es una conjugación que señala una causa. No siempre lo que se sufre es consecuencia de alguna culpa, como se creía en tiempos antiguos. Como dice allá en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Dice en el capítulo 9, verso 2, dice que le preguntaron a Jesús y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La gente creía que porque habían hecho algún mal, ¿verdad? Estas personas, descendencias, habían nacido ciegos. La pregunta ¿por qué a mí? Surge por un razonamiento lógico, por enmienda mi vida al decir ¿por qué a mí? En lugar de preguntarnos, quizás es por un propósito que yo estoy enfermo. Las pruebas y las aflicciones provienen o son permitidas por Dios, y si Él se complace en nuestro bien, debemos pacientemente esperar que la prueba madure para descubrir que detrás de la tormenta del esplendoroso sol viene el esplendoroso sol que nos espera. Con ese espíritu, nuestra pregunta será, en vez de ¿para qué?, en vez del ¿por qué a mí?, ¿cuál sería el propósito a corto, mediano o largo plazo que Dios tiene en sus sabios designios? ¿Cuánto quiere Dios que yo esté enfermo? ¿Poco? ¿Mucho? ¿O muy corto? ¿Verdad? Entonces, todos los santos de Dios sufrieron grandes pruebas y las soportaron con fe y santa resignación. Tuvieron un gran premio de gracia, claro, después de que pasó aquel sufrimiento. Considera, pues, la larga y penosa prueba de José el Soñador en Egipto. De esclavo, ¿cuánto duró de esclavo esa prueba? Pero de allí fue a ser un gobernador, ¿verdad? Un gobernador de ahí de Egipto. Entonces, en forma parcial, la vida de el rey David también, del profeta Daniel, de Mardoqueo y otros más. Jesús, nuestro Señor, sufrió la prueba de fuego más tremenda, sabiendo que había un propósito divino en su cuenta cruz. El propósito era la salvación de toda la humanidad. ¿Se fija? Entonces, las enfermedades vienen con un propósito, una disciplina. Dios quiere darnos una disciplina de crecimiento. Y ahí es donde tenemos que pensar. No, en vez de estar preguntando
¿por qué yo? ¿Por qué a mí esta enfermedad? ¿Verdad? Entonces, es por eso que Santiago nos dice, en Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación o la prueba, porque al salir probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Es por eso que debemos decir, Señor, no reniego de tus pruebas, te las agradezco de todo corazón. Por muchas cosas, las pruebas suelen mostrarnos lo que en realidad y en nuestro corazón, hay en nuestro corazón muchos aspectos, entre ellos nuestra relación con Dios. Cuando somos puestos a prueba, obviamente tenemos varias reacciones a ella. La manera como reaccionamos muestra lo que realmente hay en nuestro corazón. Eso se traduce muchas veces en celos, amargura, orgullo, enojo, temor excesivo, etc. En el caso de Job, al ser puesto a prueba, su primera reacción es adorar a Dios. Y eso nos indica mucho de lo que era, óigalo bien, lo que era su relación con Dios. Job, en vez de enojarse, en vez de pelear, él lo que hacía era adorar a Dios en su enfermedad. Y era una enfermedad tremenda la que tenía este patriarca, ¿verdad? Que primero, ¿se acuerdan que se murieron todos sus hijos? Su esposa le habló muy mal de Dios, quería que maldijera a Dios, y su enfermedad que tenía en el cuerpo, que se rascaba y se rascaba, ya tenía costras en todo el cuerpo, se revolcaba en la tierra, y él no estaba con que, ¿por qué a mí? Si yo soy un hombre que no le hago mal a nadie, ayudo a la gente. No, Dios tiene un propósito para cada enfermedad. Usted está pasando por una enfermedad, Dios lo está probando, pero ¿cuánto la prueba es una prueba corta, a mediana o larga? Solo Dios sabe, pero tiene un propósito para que usted esté pasando por esta enfermedad, ¿verdad? El propósito de las pruebas y las aflicciones del ser humano. ¿Cuál es el propósito de Dios en las pruebas y las aflicciones del ser humano? El propósito de Dios en las pruebas y las aflicciones del ser humano es llevar al ser humano a un crecimiento de disciplina cristiana. Ese es el propósito de Dios, que podamos ser disciplinados para nuestro crecimiento espiritual, porque a veces no crecemos y Dios dice, bueno, voy a tener que pues ponerles esto, a ver si permitir que tengan esta enfermedad, a ver si así se acuerdan, ¿verdad? Así es de que, primero, mire, encontramos que el propósito de Dios en las pruebas y aflicciones del ser humano es llevarlo a un crecimiento de disciplina para su bien, aún en el sufrimiento. Job capítulo 5, verso 17. Job capítulo 5, verso 17. Dice ahí, he aquí, bienaventurado o felicísimo es el hombre a quien Dios castiga. ¿Se fija? Felicísimo es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Se fija? Capítulo 5, verso 17. Así es de que debe sentirse feliz la persona de que esté pasando por una enfermedad o una prueba, ¿verdad? Podemos decir que injusto es Dios, pero dice, así te voy a disciplinar para que entiendas que estoy hablé y tienes que hacer caso, ¿verdad? Así es de que aquí dice, bienaventurado, felicísimo es el hombre o la mujer a quien Dios disciplina, ¿verdad? Por tanto, no menosprecies la corrección del Señor, ¿verdad? Del Todopoderoso. La segunda cosa, encontramos que el propósito de Dios en las pruebas y aflicciones es ser
del ser humano es llevarlo al crecimiento de disciplina, porque aunque somos muy correctos en su camino, llegamos a pecar. Aunque somos muy correctos en el camino, llegamos a pecar, a desobedecer. Vamos pues allí a Job, capítulo 23, verso 10. Job 23. Gloria a Dios. Job 23, verso 10. Dice Job 23, verso 10, mas Él conoce mi camino. Él me conoce, Él sabe cuando lo desobedezco. Él sabe cuando hago cosas malas, cuando digo malas palabras. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Usted tiene la seguridad usted que va a salir como el oro? Que va a decir, a mí, yo no hice nada. Siempre tenemos excusas, pues es porque fulanito, como Adán me dijo, pues la mujer que me diste. ¿Ve? Entonces, él conoce nuestro camino, así es que no podemos engañarlo. Y si nos prueba, debemos de salir como el oro. Pero es difícil, porque llegamos a pecar. Por eso, aunque seamos muy correctos, ¿verdad? Él conoce nuestro camino, no lo podemos engañar. Y encontramos que, en tercer lugar, que el propósito de las pruebas y aflicciones del ser humano es llevarlo a un crecimiento de disciplina, porque Él permite que pasemos por esta prueba, ya sea enfermedad y sufrimiento, pero pues porque Él nos sana. Dice, yo te voy a sanar, no te apures, yo te voy a sanar. Job capítulo 5, volvemos otra vez al capítulo 5, y allí vamos al verso 18. Job 5, verso 18. Dice, porque Él es el que hace la llaga. O sea, Él permite que tengas esa enfermedad. Él permite que tengas esa enfermedad. ¿Y qué pasa? ¿Y Él qué? La vendará. Él la vendará. Él la va a sanar. Él la va a sanar. Él hiere y sus manos curan. ¿Se fija? Entonces estamos pasando por angustia de enfermedades, por aflicciones, pero dice el Señor, hace la llaga. Él es el que permite que pasemos por ese nervio asiático, por esa diálisis y todo eso, pero dice el Señor, yo te voy a sanar. Yo hice la llaga, pero yo te voy a sanar. ¿Cuánto tiempo va a durar? La hermana Rosa dice que 1 año, no sé. No sé cuánto, hermana Rosa, pero el Señor sabe que te la tiene que quitar. Así es de que debemos de ser conscientes de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué sucede cuando nos ajustamos a la disciplina de Dios en las pruebas y las aflicciones? ¿Qué sucede? Bueno, una de las primeras cosas que suceden cuando nos sujetamos a la disciplina de Dios, Dios nos promete guardarnos de las aflicciones y los problemas. Job, capítulo 5, verso 19. Verso 19. Fíjese bien. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Eso es cuando nos sujetamos a la disciplina de Dios. Dice, cuando tú te sujetes, que digas, ahora sí, Señor, perdóname, voy a obedecer, entonces dice, yo te voy a librar de todo. Te voy a quitar esas enfermedades, no te van a tocar. ¿Por qué? Porque ahora sí estás caminando como debe de ser. La segunda cosa que sucederá cuando nos sujetamos a la disciplina de Dios, nos promete que nos dará toda la seguridad que necesitamos. Job, capítulo 5, verso 20.
En el hambre nos da seguridad, fíjese bien. En el hambre te salvará de la muerte. En el hambre te salvará de la muerte, y en el poder de la espada y en la guerra. ¿Se fija? Dios te protegerá en el hambre, si hay una sequía, una hambruna, Dios nos va a ayudar, va a estar al pendiente que no nos pase nada, inclusive en la guerra. Verso 22. De la destrucción y del hambre te reirás. De la destrucción y del hambre te vas a reír. ¿Por qué? Porque Dios te da seguridad. Y no temerás de las fieras del campo, ni aun las fieras del campo van a hacerte nada. Así es de que estamos viendo lo que sucede cuando la persona se sujeta a la disciplina de Dios, porque es una disciplina para crecimiento espiritual. Así es de que debemos de ser conscientes que Dios tiene el control de mi vida, control de mi salud, tiene el control de todo, ¿verdad? Y la tercera cosa que sucederá cuando nos sujetemos a la disciplina de Dios, el Señor nos promete tranquilidad hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. Todo será para nuestro provecho. Tranquilidad es lo que vas a tener. Job capítulo 5, verso 24. Verso 24 al 27. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí, dice verso 27, que hemos inquirido, lo cual es así. Oye y reconócelo para tu provecho. Entonces, es para el provecho de la persona. Por eso es para tu provecho. Voy a cuidarte, te estoy dando seguridad, te estoy prometiendo que no te va a pasar nada, ni te va a faltar qué comer. Vas a estar tranquilo en la guerra o lo que se oiga. Tú no te apures. Cuando tú te sometas a mi disciplina, vas a crecer espiritualmente, pero vas a estar seguro. Vas a estar seguro y la enfermedad la voy a sanar y listo, vas a estar bien. Así es de que eso es lo que Dios quiere que tengamos que hacer. Ahora, la segunda cosa que tengo que hacer, pues, para sujetarme a la disciplina de Dios en mi vida cristiana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay algo muy importante, ¿verdad? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para sujetarnos a la disciplina del Señor es aceptarla para que controle nuestra vida. Tenemos que decirle, Señor, yo sí quiero esa disciplina, quiero someterme, empezar otra vez a tener esa disciplina. Vamos allá al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos y en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, del verso 4 al 7, Hebreos capítulo 12, del verso 4 al 7. Porque aún no habéis resistido, dice el Señor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Todavía no has resistido combatiendo con el pecado, sigues peleando. ¿Por qué? Porque quieres hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? Combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Así es de que
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Se fija? Entonces, estamos combatiendo todavía contra el pecado y a veces el pecado nos arrastra. Entonces desobedecemos, dice el Señor, yo quiero que tengas un crecimiento espiritual más fuerte, más entregado, más santificado, más santo, y para poder nosotros soportar las embatidas del diablo. La segunda cosa que tenemos que hacer para sujetarnos a la disciplina de Dios es hacer una decisión. O somos hijos o somos bastardos. ¿Somos hijos de Dios o somos bastardos? Hebreos capítulo 12, verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, dice el Señor, si los dejo sin disciplina, ustedes van a hacer lo que ustedes quieren. Y yo no soy así, yo no quiero, no me gusta, dice el Señor, que ustedes sean así. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos, dice el Señor. Así es de que necesitamos entender, ¿verdad? Y no hijos. Por eso tenemos que entender, o queremos ser hijos de Dios o queremos ser bastardos. Una persona que no quiere hacer caso, que no obedece la disciplina de Dios. Dios nos ama, pero también nos disciplina. Y nosotros a veces nos cargamos con el Señor, que al cabo el Señor es amor, que al cabo el Señor no nos puede hacer nada. Pues sí, nos disciplina. Y quiere que aprendamos esa disciplina de crecimiento. La tercera cosa que tenemos que hacer para sujetarnos a la disciplina de Dios en nuestra vida cristiana es, si nuestros padres nos venerábamos a nuestros papás, ¿verdad? Porque los queríamos mucho, ¿por qué no venerar a nuestro Padre Celestial? Si al Padre, a mi padre yo lo respetaba, ¿verdad? Y usted también respetaba quizás a su papá, lo respetaba mucho, y si él le decía tiene que llegar a tales horas llegaba. Si él le decía no agarre eso, usted no lo agarraba. Y si él le decía, si usted agarra eso, le voy a dar unas nalgadas o le voy a dar unos cintarazos. Y ya no hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? Porque mi papá es muy enojón. Y como es enojón, nos disciplina. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué no vamos a obedecer al Padre Celestial? ¿Por qué no lo vamos a obedecer? Si veneramos al Padre terrenal, ¿por qué no venerar a Dios? ¿Verdad? Así es de que ahí vamos a Hebreos capítulo 12, verso 9 al 11. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y que los venerábamos, ¿verdad? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Se fija? Cuando obedecemos a Dios, tenemos ya garantizada la vida eterna que el Señor nos ofrece. Así es de que, y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios es para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Se fija? Por eso tenemos que entender que la disciplina no es para hacernos daño, es para que nosotros participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos llamen la atención a nadie, no nos gusta que nos llamen la atención. No es
causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Así de que levante las manos en adoración a Dios y sus pies que empiecen a caminar sin esas enfermedades, sin esos dolores, sin esos sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted se ha sometido a la disciplina de Dios. Así es de que en esta mañana espero que hayamos entendido el propósito de Dios al disciplinarnos. Él quiere un crecimiento más arriba todavía que el que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo. Él nos conoce nuestro camino. Él sabe que no podemos salir finos como el oro. ¿Por qué? Porque nos arrastra el pecado, ya de alguna manera, de diferentes maneras, en desobediencia, en malas palabras, en enojo, en orgullo, en odio. Entonces, tenemos que vencer todo eso. Estamos luchando, pero cuando nos sometemos a la disciplina de Dios, así como los soldados se someten a la disciplina del gobierno, así nosotros tenemos que someternos a la disciplina de nuestro Padre Celestial. ¿Está Virginia ahí, por favor? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana hemos entendido, Señor, el propósito que tiene usted para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual en el cual podamos, Señor, ser personas fieles, Señor, que tengamos ese crecimiento, Señor, en nuestra vida espiritual y que podamos vencer las artimañas del enemigo, Padre, de nuestras almas, el enemigo de nuestras almas, Señor, que siempre está tratando de hacernos caer. Padre, en esta mañana le doy gracias porque nos da una oportunidad más, Señor, para poder participar de su santidad, Padre. Ahora, Señor, encomiendo a todas mis hermanas y mis hermanos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.